Y si no tenés ganas de Entonces, orar, ora, habla con Dios y decirle, no tengo ganas hoy, y empezá un diálogo. mantener en las avenidas de la comunicación, mantener la comunicación abierta. Entonces, entonces, entonces vemos que el problema al centro de este párrafo es que la ley de Dios funciona como la ley humana y por ende que el pecado es un problema legal y que las personas son criminales merecedoras de ejecución y es que están esperando la, ¿cómo se dice? La pena capital, ¿no? Están esperando ser ejecutadas. Y esta es la mentira de Satanás desde el principio y corrompió el evangelio y nuestra comprensión, nuestro entendimiento de la realidad. Los seres humanos no son criminales a espera de la pena capital, siendo la pena capital a ejecutarse por el gobierno de los cielos, ¿no? Somos hijos de Dios infectados con una condición de muerte sin un remedio que va a resultar en muerte. Entonces, la Biblia dice que fuimos concebidos, que nacimos en pecado y concebidos en iniquidad. Hemos nacido, atención, con una enfermedad. No nacimos culpables. ¿Ven la diferencia? ¿Notan la diferencia? Entonces, debemos rechazar estas mentiras que hacen el problema del pecado, que hacen el problema del pecado de ser un problema legal con Dios y la salvación, un ajuste legal que asegura el perdón divino. Y entonces, ¿por qué une Dios el razonamiento con él y la limpieza del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Y por qué por qué las religiones, diferentes religiones, creencias, socavan la importancia del razonamiento? Porque muchas religiones enfatizan, son dogmáticas, ¿no? ¿Ven? ¿Por qué le huyen a pensar? La historia que Alma siempre nos cuenta, que el sacerdote le decía a su mamá, no se preocupe, esos son gente buena. Esas personas, ellos no son malas personas. Porque entonces el sacerdote, ¿por qué le dice así a la mamá de Alma? Porque él está viendo, estas son gente que son sensatas. Claro. Pasemos al miércoles al primer párrafo, por favor. Observa la estructura lógica de Isaías 1, 19 y 20. Si el pueblo decide estar dispuesto a obedecer a Dios, comerá el bien de la tierra. Al contrario, si rechaza el ofrecimiento de perdón y restauración y se rebela contra él, será consumido a espada. La decisión es de ellos. Estos versículos, entonces, contienen una bendición y una maldición condicionales. Entonces, esta promesa es una promesa específicamente al pueblo de Judá. Esta promesa está ubicada en un tiempo y un lugar, espacio geográfico, para un propósito específico. Esto es una promesa al pueblo de Judá concerniente al cumplimiento de su misión para ser la avenida del Mesías. Si ustedes son leales y me siguen, los protegeré y los mantendré aquí, una nación saludable, para que llegue mi hijo.
Pero de no ser así, entonces ustedes entrarán en cautividad para que yo guarde al remanente para la venida de mi Hijo. Entonces, ¿por qué no debemos creer que esto se aplica a las personas en todo el tiempo? Consideremos el libro de Job. Fue su sufrimiento porque le falló a Dios. Entonces, leamos el último párrafo, por favor. El El último mismo día, párrafo. del Los mismo eruditos. sí. Los eruditos descubrieron que estos elementos aparecen en el mismo orden en las alianzas políticas que comprenden a pueblos no israelitas, como los hititas. Por consiguiente, para establecer el pacto divino con los israelitas, Dios utilizó una forma que ellos entenderían y les inculcaría con la mayor fuerza posible la naturaleza y las consecuencias de la relación mutuamente vinculante en la que decidían entrar. Los beneficios potenciales del pacto eran asombrosos, pero si Israel infringía el acuerdo estarían peor que nunca. Entonces, ¿es el pacto con Dios una transacción legal? Cuando nosotros entramos en un pacto con Dios, lo atamos legalmente a algún requisito legal de alguna manera. Consideremos el pacto del matrimonio. Mientras que en la sociedad de hoy en día el pacto sí conlleva elementos legales, derechos de consanguineidad, el no testificar en corte, etcétera, que son añadidos en nuestra sociedad. En el diseño original de Dios, ¿fue acaso el matrimonio una transacción legal? ¿Y qué con nuestro nuevo pacto? Él dice que Él escribirá nuestros corazones, sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Acaso es una transacción legal? Entonces, ¿cuál es el problema si nosotros edificamos de que el nuevo pacto es una transacción legal, ¿no? Y es nuestro pacto con Dios un contrato legal. Entonces, ¿por qué utiliza Dios un formato o una nomenclatura, un idioma de transacción legal si no lo es? Entonces, fue gracia, amor, misericordia, un formato, ese idioma de todo esto, para ayudar a aliviar el temor y la duda que todavía el pecado instituye en nuestros corazones. Entonces fue un intento de parte de Dios para que ayudarnos a comprender lo comprometido que Él está con nosotros, que nosotros no necesitamos temer que Dios nos está traicionando. En otras palabras, nosotros dudaríamos que Dios haría lo que simplemente está diciendo, entonces lo trataríamos de forzar legalmente, ¿no? Para que exigirle que cumpla lo que él prometió, que ese es nuestro comportamiento. Claro. Leamos el primer párrafo del día jueves, por favor. Dios explica el significado de la parábola recién al final, en el versículo 7. Al usar una parábola, ayuda al pueblo a verse objetivamente para admitir su verdadera condición. Dios efectivamente utilizó este enfoque con el rey David. Al llamarlo canción de amor, Dios revela desde el principio su motivación hacia su pueblo. Su relación con él emana de su carácter, que es amor. Él espera una respuesta de amor a cambio, pero en lugar de uvas,
obtiene uvas silvestres, lo que significa en hebreo cosas apestosas. Muy bien, ¿es el amor de Dios para los hebreos solamente o para el mundo entero, para cada descendiente de Adán y Eva? ¿Cuál era el rol, cuál era el papel de los descendientes de Jacob? Era de ser ayudadores de Dios, llevando la verdad acerca de Dios al mundo, la verdad acerca de la condición humana, porque la caída de Adán, después de la caída de Adán, la promesa del Mesías de salvar a la humanidad, el ser la venida para venir al Mesías y preparar al mundo para la primera venida. Pero el plan de salvación es para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Entonces, ¿qué determina que que nos mantengamos a favor de Dios y experimentemos sus bendiciones en nuestras vidas, o que estemos fuera de la bendición de Dios y experimentemos las maldiciones? ¿Qué son las maldiciones? ¿De dónde se origina el dolor, el sufrimiento del pecado? ¿Hay acaso alguna diferencia al utilizar un cuchillo al cortar a una persona cuando están tratando de robarle? ¿O cuál es la diferencia del cuchillo entre la mano de un ladrón y la mano de un cirujano que está intentando sanarlo, salvar la vida? ¿Ven la diferencia? Cuchillo es cuchillo, Claro. pero ¿cuál es el propósito? Pero ¿acaso son estas acciones diferentes o las mismas? Entonces, ¿vemos acaso a Dios utilizando su poder para que la experiencia sea dolorosa? ¿O significa esto de que Dios es la fuente que inflige daño, sufrimiento y muerte? Entonces, leamos el último párrafo de ese día, por favor. El del día jueves. Sí, sí, ¿Cuál? persistentemente. ¿El que dice Dios dice en los siguientes versículos? Ahí. No, el último. El último. Si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. Alejarse de Cristo es peligroso. Es muy limitado lo que Dios puede hacer porque respeta nuestra libre elección. Y es por eso que en Éxodo 4:21, Dios mismo le dice a Moisés: pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para Claro. que él no deje al pueblo ir. ¿Qué significa eso? ¿Él forzó acaso a Faraón? De ninguna manera, No. sino que su amor era lo que ocasionaba la resistencia. Cuanto más lo Si amaba, tenemos más rechazaba a él. Pero no por más, Exacto. Faraón era empujado por rechazarlo. Lo tenemos en Éxodo 7:13 y Éxodo 8:15. Entonces, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Cuál es el rol de Dios y cuál es la parte de Faraón? Claro. Entonces, ¿era acaso Faraón un títere o era libre? ¿Qué ocasiona que un corazón se endurezca? ¿Qué ocasiona que un corazón se endurezca? Y cuando la Biblia describe a Jesús tocando la puerta del corazón, ¿qué está siendo representado? ¿No? ¿Con qué toca Jesús nuestros corazones, la puerta de nuestros corazones? Con amor, y verdad. ¿Qué le ocurre a un corazón cuando el amor y la verdad están siendo rechazados? Si una persona nunca rechaza la verdad y el amor, se endurecen acaso ellos. Entonces entendemos la situación de Faraón. Y Dios no forzó la voluntad de Faraón.
Faraón libremente escogió rechazar la verdad. Y cuando él endurece su corazón, Dios lo utiliza a Faraón como una demostración poderosa de lo inútil de el adorar a dioses falsos. Las lecciones de Egipto fueron publicadas a través del mundo antiguo y el conocimiento de la verdad de Dios se difundió. Entonces, por esto es que Dios presenta la verdad que libera a todo aquel que la acepta, pero Dios no fuerza la voluntad del individuo para que lo acepte, para que acepte o rechace la verdad. Cuando nosotros rechazamos la verdad en nuestros corazones se endurecen en la proporción en la que la verdad es rechazada, pues negada. Y el recuento bíblico de las descripciones de este evento es muy preciso. Dios endurece el corazón de Faraón al presentar la verdad de tal forma de que el Faraón fue forzado a tomar una decisión. Pero fue Faraón el que endureció su propio corazón al rechazar la verdad y rehusar a arrepentirse. Quiero terminar el estudio de esta lección con una ilustración de la historia de un cachorro, un leoncito, que se perdió en la selva y creció solito, y un día se encontró con un león mayor que tenía una melena muy bonita, y él se asustó. Y este león mayor le dice, pero ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué te asusto? Y él dice, pero señor león, discúlpeme, pero usted se ve muy ominoso, se ve muy grande, se ve muy fuerte, se ve... Y este león con su melena lo mira y dice, pero ¿a qué te refieres? Mírate a ti mismo. ¿Acaso no ruges tú mismo? Dice, bueno, sí tengo una voz un poco poderosa y me han dicho que por favor me calme y me aquiete, que yo le infundo temor a todos los animales de por aquí, pero y por más que yo trato de apocarme, no puedo y estoy realmente preocupado. Y el el león mayor le dice, pero si tú eres un león, ruge, ruge con todo. Ruge como lo estoy haciendo yo. Y el león emitió sus rugidos fuertes y efecto de sonido, de paso, ese efecto de sonido. Entonces, y entonces el león mayor ruge fuertemente y el cachorro empieza a emitir sus rugidos. Y le dice el león, tú naciste león, tú vas a ser como yo y quizás más grande que yo, no te preocupes. Este eres quien eres realmente. Naciste para ser un león. Sé feliz. Entonces, doy esta ilustración porque la crisis nuestra consiste sencilla y llanamente en que nos hemos alejado de nuestro Creador. Nos hemos desalineado con sus leyes del diseño. Y mientras más nos acerquemos a ellas, a las mismas, mejor calidad de vida tendremos. Amén. Entonces, inclinemos el rostro para orar, Padre, en este momento, en este lugar, en 3 lugares diferentes, distintos. Estamos unidos, agradeciéndote por este primer sábado del año, por poder pensar, por el regalo de la libre
del libre albedrío, de la libertad para reunirnos. Estamos muy contentos, muy agradecidos por esta nueva oportunidad. Señor, continúa acompañándonos en este maravilloso día. Continúa de nuestra mano, Señor, que nosotros nos arraiguemos a tus manos, a tus métodos de amor, verdad y libertad, Señor, que los utilicemos aún con nuestros enemigos, porque ellos necesitan ver tu gloria. En esta semana que te presentemos de la forma más digna y de la mejor manera, donde estemos, que compartamos tu aroma, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.